Y decimos, en el producto vectorial aparece como aplicación una magnitud que se llama momento de una fuerza. Una fuerza aplicada a un cuerpo a una determinada distancia del centro de gravedad hace que ese cuerpo no se traslade, sino que tienda a rotar. Como les decía yo, tomar una persona de los pies y jalar, tirar rápido, desde el talón, hace que esa persona, ¿sí? Si nosotros lo tomamos de abajo, pegamos el tirón, la persona rota. La rotación se produce y es un efecto del momento de una fuerza, la rotación. Esa variable es una variable de magnitud vectorial. Y se resolvió como el producto entre la fuerza por el vector distancia que está aplicada a la fuerza de ese cuerpo. Vamos a mirar a esta gente que está interfiriendo. Bien, les decía entonces, si nosotros aplicamos una fuerza a una cierta distancia, producimos un momento. ¿Qué es ese momento? Y es un vector que es perpendicular, que es el centro de rotación. O sea, esta fuerza tiende a rotar el cuerpo en este sentido. Y el vector aparece acá, perpendicular al plano del vector distancia por el vector fuerza. Y ese vector se llama momento de una fuerza. Lo aplicamos muchas veces sin darnos cuenta. Decimos, si aumenta la fuerza, aumenta el momento. ¿Y qué significa que aumenta el momento? Aumenta la rotación, se hace más rápido, se acelera. Si aumento la distancia, también aumenta el momento. Entonces, fíjense, yo esto lo puedo justificar muy rápidamente si ustedes recuerdan haber visto o haber ustedes cambiado la rueda de un vehículo. Vamos a suponer que ustedes tienen la rueda y tienen la tuerca, en cualquiera de estas situaciones, tienen una tuerquita acá que es hexagonal. ¿Qué hacen ustedes? Colocan la llave, cruz, o bueno, si es cruz, es así. ¿Pero qué es lo que hacen ustedes? Hacen fuerza acá para aflojar, hacen fuerza hacia arriba acá y acá hacen fuerza hacia abajo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren rotar la tuerca. Esta fuerza multiplicada por esta distancia genera el momento. Esta fuerza multiplicada por esta distancia genera otro momento. Nosotros hacemos fuerza de los dos lados, queremos aflojar la rueda. ¿Cómo logramos, si está muy ceñida, cómo logramos aflojarla? Tenemos que aumentar la fuerza o aumentar la distancia. ¿Cuándo aumentamos la fuerza? Cuando nos paramos arriba, ¿sí? Paramos acá arriba y hacemos fuerza con nuestro peso. O sea, si con la mano no podemos, nos paramos arriba y hacemos fuerza para aumentar esta fuerza, para aumentar el momento. Si no, otro dice, espera que consigo un caño, busca un caño hueco y lo introduce acá, y esta fuerza, en vez de hacerla acá, la hace acá. ¿Pero qué aumentó él? Aumentó la distancia. Entonces, ¿qué es lo que logró? Incrementar el momento. Eso que hacemos habitualmente, que es el género palanca, en ese género es donde vemos la aplicación de una nueva magnitud vectorial. ¿Dónde aparece el producto vectorial? No es la única aplicación. Esto es muy fácil hacerle entender a un chico de que eso que está ocurriendo, en la realidad, es lo que pasa. Cuando nosotros vamos a hacer, todos conocen el sacacorcho, ustedes introducen, ¿sí? Y a veces el sacacorcho tiene arriba solamente una pequeña, digamos, esta es la hélice, y acá arriba tiene solamente un ojal. Nosotros agarramos de ahí y vamos haciendo fuerza para introducirlo. Pero a veces, ¿qué es más fácil?
y ubicarle algún fierrito, cañito, lapicera, algo que no hagamos fuerza acá en el centro, sino que hagamos fuerza más afuera, que aumentemos la distancia, para producir ese torque, esa torsión, es aumentar el momento de la fuerza. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo, si yo estoy enseñando productos vectoriales, es decir, ¿dónde aplico? Bueno, el producto de dos vectores da otro vector y ese vector, por ejemplo, es el momento de una fuerza. No importa cómo lo llamemos o cómo lo definamos, lo importante es que sepamos que tiene una aplicación práctica. Que yo tengo que aumentar uno de los dos para que aumente el vector este, que en principio es un vector perpendicular, se lo grafica perpendicular, pero a mí lo que me interesa es generar eso. ¿Cuántas veces nosotros, estando sentados de flojos, vamos a querer cerrar la ventana o la puerta y la tomamos de cerca de la bisagra y le tenemos que clavar las uñas para poder mover? Cuando era mucho más fácil pararse y tomar la ventana desde la manecilla, lo que estoy diciendo es, si la ventana es esta, tiene un marco de madera y después está el vidrio, y las bisagras están acá. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Le clavamos la uña ahí, en esta parte, y hacemos fuerza para abrirla, para que esta ventana gire, o cerrarla. O la puerta, le debe haber pasado con una vez flojo por no querer separar, han querido mover desde ese punto. El momento que están produciendo tiene una distancia muy pequeña. Ustedes saben que si toman de acá, que está la manivela, y hacen una pequeña fuerza, esto va a girar. ¿Por qué? Porque la distancia aumentó. Y al aumentar la distancia, aumenta el momento. Entonces, como los géneros de palanca, muchos géneros de palanca, una tenaza, si la tenaza tiene mangos cortos, me cuesta mucho cortar un alambre. Si la tenaza es de mango bien largo, es mucho más fácil cortar porque estamos aumentando el momento de la fuerza. O sea que no solamente hace fuerza, hace falta fuerza, sino como dicen algunos viejos, dice, más vale maña que fuerza. ¿A qué se refiere? A que si uno sabe aplicar la fuerza, ¿dónde la puede aplicar? Manteniendo una buena distancia, generando una buena palanca, entonces logramos el mismo efecto. O el efecto que nosotros queremos. Para eso están las palancas y ahí aparece un concepto matemático y aparece el concepto físico de la fuerza. Ahora, en la matemática para nosotros eso es un producto vectorial. Inclusive, después de esto, ustedes pueden entrar un poquito más fino, hilar más fino, como decimos, y plantear una cuestión eléctrica. Es decir, ¿por qué giran las aspas, las paletas del ventilador? ¿Por qué gira un motor? Entonces ahí hay un principio muy elemental, muy básico, que es que si yo tengo un cablecito, esto es un cable, es un conductor, ese cable está de esta forma, perpendicular al plano, ¿sí? Yo lo dibujo en perspectiva. Y yo tengo un polo norte de un lado y un polo sur del otro lado, significa que tengo un imán. ¿Sí? ¿Por qué está separado así? Porque en realidad este cablecito, lo que voy a hacer yo es hacerlo girar. Ahí, o sea, el cable es este y el cable gira de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿En un sentido o en el otro? El cable está perpendicular. Las líneas de campo magnético van desde el norte hacia el sur. Ahí hay un campo magnético que llamamos B. Al cablecito lo hacemos girar hacia abajo. Entonces, si acá hay un campo magnético, o sea que haya un campo magnético significa que si ustedes ponen acá un alfiler, el alfiler va a ser atraído hacia uno de los polos. Si yo pongo un cable ahí, en ese campo magnético, pero lo estoy haciendo girar, o sea, le tengo que aplicar acá una velocidad para que esto gire a una determinada velocidad,
el cable este que está acá automáticamente va a hacer circular ¿qué cosa? Una corriente eléctrica. Y ese es el principio de un generador. Ese grupo electrógeno, ¿eh? Ustedes llevan un motor, le echan combustible, lo hacen andar, ¿y qué genera? Corriente eléctrica. Cuando se le corta la luz en un hospital, en una empresa, tienen un generador propio que es un motor de un auto, un motor gasolero, o puede ser un motor naftero. Con ese motor le echan nafta, lo hacen andar al motor. ¿Y para qué lo hacen andar al motor? Para que esto gire. Y cuando esto gira, como hay un campo magnético ahí presente, empieza a hacer circular corriente, que es la que a ustedes le da luz. Y este principio es que hay un vector B, hay un vector velocidad, un vector campo magnético, B es el campo magnético, y aparece como resultado de este producto vectorial, ¿qué cosa? Un vector que es el de la tensión eléctrica, perpendicular a este plano, sale un vector que nosotros le llamamos FEM, fuerza electromotriz. En realidad la tensión es la que se mide en volts, 12 volts, 24 volts, 220 volts, que es lo que tenemos teóricamente, 380 volts. Y es la composición de tres vectores, el producto vectorial de dos vectores me da otro vector. No hace falta que el chico sepa de un motor. Ustedes deben conocer, por ejemplo, las bicicletas. La bicicleta tiene una dínamo, es un sistema como este. Tiene un aparatito con unos cablecitos, ¿sí? La carcasa tiene un campo magnético y los cables que están adentro giran. ¿Pero por qué giran? Ustedes están andando en la bicicleta, hacen girar y eso les produce luz. ¿Conocen lo que llamamos las bicicletas? Ya que si no vienen de esas antiguas, bien pesadas, que tenían un tremendo faro adelante. ¿Y cuándo funcionaba eso? Cuando uno empezaba a andar, porque uno le daba velocidad a los cablecitos esos, un bobinado, y eso genera corriente, genera tensión, y esa tensión hace circular corriente y prende la lucecita. Ese es el principio de generación. El grupo generador de la usina, que allá en Yacyretá, en Itaipú, en esos lugares, aprovechan el salto de agua, el agua golpea una turbina y esa turbina empieza a girar para hacer andar un montón de cables. ¿Para qué? Para producir la corriente eléctrica que consumimos nosotros. Si no es con agua, se lo puede hacer con la energía eólica del viento, se lo puede hacer con... Y esta charla que le estoy dando yo es porque a alguno tal vez le gusta, le interesa, se motiva y dice, yo voy a estudiar eso, yo quiero estudiar ingeniería, porque quiero estudiar esa parte. Esto es lo que despierta a veces la vocación, de que él tiene una bicicleta del abuelo y puede ir y desarmarla y bueno, esto no va a servir más, pero para ver si eso es cierto, si adentro tiene cables, o probarla, a ver que cuando anda a mayor velocidad más luz tiene. De la misma forma funciona el motor eléctrico del ventilador, nada más que nosotros no le damos velocidad, nosotros le damos la corriente eléctrica por el cablecito y como está en un campo magnético, entonces empieza a girar. Nosotros para generar necesitamos hacerla girar para que genere la corriente. En cambio en el motor funciona al revés, nosotros le damos la corriente para que giren las aspas del ventilador o el eje del rotor o el rotor mismo de un motor, con corriente eléctrica. La corriente puede ser continua, puede ser alterna, y empiezan a aparecer un montón de variables. Lo que genera puede ser monofásico, trifásico, y tiene toda una cuestión que va más allá de la matemática en sí. Pero cuando el chico pregunta, ¿dónde aplico un producto vectorial? Bueno, el producto vectorial, alguien lo aplicó ¿dónde? En estas variables, y esas variables le permiten que hoy vos tengas luz eléctrica, que tengas un montón de beneficios electrónicos, eléctricos, gracias a que se puede, o alguien calcula a través, matemáticamente, según esa variable física, y me puede determinar la corriente que yo necesito. Eso es fundamental, que ustedes sepan esto. Está bien, no tienen la obligación de saberlo porque yo estudié eso particularmente, pero sí que ellos investiguen.
y que ellos digan, ¿cómo funciona? Ustedes pongan para este tema, vean cómo funciona un motor, cómo funciona un generador, investiguen, Google, Wikipedia, etcétera, etcétera, y allí van a aparecer estos conceptos matemáticos del producto vectorial. Sin el producto vectorial no podríamos justificar entonces esto que es un poco más complejo. Lo anterior, que el género de palanca, no hace falta saber electricidad. Hace falta solamente saber que yo, generando una palanca, puedo mover cuerpos impresionantes. Había ahí alguien en la antigüedad que dijo, dame un punto y moveré la tierra. No recuerdo bien ahora cómo es el dicho. Pero ¿por qué los egipcios o los antiguos podían mover inmensas piedras, mover tremendos pesos? Porque se las fueron ingeniando aplicando palanca. Ahí el concepto del momento de una fuerza lo tenían, nada más que no estaba definido así, pero ellos sabían que tenían que hacer palanca para. De hecho, que hoy nosotros usamos la palanca todo el día. Cada elemento que usa la mujer en la cocina, un pizapapa, el otro para apretar pizza puré, aprieta para ajo, el destornillador, el sacacorcho, un montón de herramientas que usamos nosotros y aplicamos. La pincita para mover las brasas en la parrilla, y así pónganse a buscar. En todos esos casos de la vida diaria hay palancas, y en esas palancas está implícito el momento, y en el momento está implícito el producto vectorial. Producto vectorial entre dos vectores que genera otro vector que es perpendicular a la. Bien, ¿sí? Que para que alguno pueda ser aburrido o no entienden, no se preocupen. Lo que quiero decirles yo es que existe explicación, que ustedes lo pueden investigar y pueden transitar alguna vez por ese recorrido porque viene un alumno que está estudiando ingeniería y le dan ejercicios del producto vectorial el cual hay que resolver. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una de las tantas aplicaciones, ¿no? En ingeniería hay muchas aplicaciones. Bien, dicho esto, resolver un producto vectorial es muy sencillo, es aplicar el determinante y resolverlo. No tiene nada más que eso. Vamos a desarrollar otro producto, en realidad una combinación de los productos anteriores que se llama producto mixto. Producto mixto es algo que ahí Vanessa que está haciendo mucho ruido. El producto mixto, entonces les decía, va a ser el desarrollo producto mixto, va a ser el desarrollo del producto de U por B por W. Entonces, ahí tenemos qué cosa. Un producto escalar, producto punto y un producto vectorial. ¿Qué hacemos primero? Y bueno, yo siempre me olvido. Entonces, pongo el paréntesis acá. ¿Y qué me da el producto escalar? Un número. ¿Y existe el producto vectorial de un número por un vector? No. No hemos visto productos vectoriales. El producto vectorial es entre dos vectores. Quiere decir que eso está mal. Entonces, U por B por W. Entonces, esto sí existe porque es un producto vectorial. Es otro vector, un vector T. ¿Y qué me da el producto de U por T, producto escalar? Esto me da un. Entonces, el producto mixto da como resultado, esto está mal. Esto es porque a veces uno se olvida dónde va el paréntesis y es muy fácil. El paréntesis va a ir donde esté el producto vectorial.
porque si no el producto escalar va a dar un número y no existe el producto vectorial de un número. Bien, esto da un número real. El producto mixto nos da un número real. ¿Por qué? Porque involucra un producto escalar. El producto escalar de dos vectores ya hemos visto que da un número. ¿Cómo se calculaba? Como el módulo por el coseno del ángulo. O sea, sería el módulo de U por el módulo de T por el coseno de A. Pero el módulo de T sería el módulo de este producto vectorial. O sea que tendríamos el módulo de U por el módulo de T por el módulo de ¿quién? De B por W. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo. ¿Qué forma? El vector U con el vector T, pero el vector T es perpendicular al plano de B y W. Entonces, nos va a quedar el módulo de U, módulo del producto vectorial, módulo de B por módulo de W, por el seno del ángulo que forman B con W. Y esto había que multiplicarlo a su vez por el coseno de alfa. Módulo de los tres por el seno del ángulo por el coseno de otro ángulo. ¿Cuáles son todos esos ángulos? Y bueno, pero yo tengo un vector U, tengo un vector B, tengo un vector W, y el producto de B por W me da otro vector que sale del plano este, o sea, un vector. ¿Sí? Ahí está sonando el celular de alguien. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? B por W me da un vector perpendicular a ese plano, el vector T. Entre B y W actúa el ángulo beta. Y eso me da un vector T, y ese vector T, con el vector U, un ángulo alfa. Bueno, esta forma es media complicada, y era cuando teníamos cuánto valían los ángulos, y yo no sé cuánto valen los ángulos, tengo que pararme a buscar ángulo por ángulo. Así que, en vez de hacer todo ese lío, vamos a hacer directamente en función de sus componentes, en función de sus coordenadas, perdón, de tal forma que el vector B por W se resuelve de una forma muy sencilla. Ustedes saben que B por W se resuelve poniendo I, J y K y reemplazando las componentes de quién, de B, BX, BY, BZ y después W, X, WY, WZ. Ese producto tenía un resultado que era igual a quién. Era igual a I, tapamos filo y columna y hacemos BY por WZ menos BZ por WY. Todo esto por I. Más lo que corresponde a J, lo hacemos contra diagonal menos diagonal, BZWX, BZWX menos BXWZ. Esto por J. Más, ¿qué cosa? Ahora por K. Tapamos filo y color, hacemos BXWI menos BXWX. BXWI o Y menos DYWX. Todo por K. Todo eso era solamente el producto vectorial. Ahora, ¿a quién hay que multiplicar este vector T por el vector U? Quiere decir que el vector U, ahora voy a bajar la cámara un poquito. Entonces, el vector U tiene componentes QX
UY, UZ. ¿Y a quién va a multiplicar? A todo ese vector. Y lo voy a poner entre corchete. Todo esto. Que es como si fuera la componente TX, porque el vector D por W me da el vector T. Entonces tiene una componente TX, tiene una componente TY, tiene una componente TZ. Entonces va a ser por TX, TY y TZ. O sea, todo aquello va a ir acá. ¿Y cómo se resuelve el producto escalar, producto punto? Como la sumatoria del producto de las componentes homólogas. O sea, UX, ¿por quién? Por TX, más UI por TI, más UZ por TC. Y ahora vamos a razonar lo siguiente. TX es todo esto. En vez de multiplicarlo por el versor I, lo estoy multiplicando por la componente U sub X. En vez de I va U sub X. Todo esto que es T sub I va multiplicado por U sub I. O sea que en vez de J, tengo U sub I. Y UZ por TZ significa que en vez de UZ, allá estaba multiplicando por K. Quiere decir que si yo reemplazo el I, el J y el K por UX, UI y UZ, voy a poder resolver el determinante, el producto mixto. Entonces, el producto mixto se va a resolver directamente el producto de U por B por W como un determinante que tenga, en vez de IJK, UX, UI, UZ. Después los dos, BX, BY, BZ. WX, WY, WZ. Y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque hemos hecho el producto vectorial, me da todo ese desarrollo de ese vector, y cuando ese vector hago el producto escalar con el vector U, al aplicar la propiedad distributiva, me queda la suma, y en vez de, estoy pensando que si en vez de I tuviera U sub X y en vez de J tuviera U sub I, sería el mismo producto que el de arriba. Entonces quiere decir que si saco IJK de acá y pongo UX, UI y Z, el desarrollo va a ser el mismo. Y eso nos va a dar el producto mixto. El producto mixto de tres vectores se resuelve, en vez de hacer todo este lío, y porque ustedes pueden decir, bueno, hago el producto vectorial, lo resuelvo, me da un vector, listo, pongo ese vector y hago el producto escalar, listo, lo hago. Y todo ese número va a ser mucho más fácil como regla mnemotécnica resolver ¿qué cosa? Un vector, un determinante del 3×3. Entonces, esto que no tenía sentido hacerlo, significa que en el producto mixto, si yo tengo tres vectores, lo que ustedes quieran, podemos dar un vector en el vector U, 1, 2 y 3, el vector B, 3, 5 y menos 1, y el vector W, 2, 4, 6, ¿no? 2, 4, 1, vamos a poner. Digo directamente que para resolver el producto mixto de U por B por W es igual a poner las componentes 1, 2, 3, 3, 5, menos 1, 2, 4 y 1. Y se acabó el problema. ¿Cómo resolvíamos? Antes esto era I, entonces poníamos al número 1
que era equivalente a 10 multiplicado por qué. Por diagonal menos contra diagonal, porque tapábamos columna, tapábamos fila. Entonces nos queda 5 menos 4, o sea, 5 más 4, más 2. Ah, pues columna y fila, yo contra diagonal menos diagonal, menos 2 menos 3, menos 2 menos 3, más K, que ahora en vez de K es la componente U sub Z, y hacemos contra diagonal menos diagonal. Diagonal menos 3 por 4, 12, 5 por 2, 10. 12 menos 10. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 5 más 4, 9, por 1, 9, menos 5 por 2, menos 10, y 12 menos 10, 2, por 3, 6. 9 más 6, 15, menos 10, 5. El resultado del producto mixto da 5. Si hubiéramos hecho el producto de B por W y poníamos I, J y K, poníamos B, que era 3, 5 y menos 1, y el otro 2, 4 y 1, y resolvemos esto, ahí le corresponde 5 más 4, 9i. A J le correspondía menos 2 menos 3, menos 5J. Y acá le correspondía 12 menos 10, más 2K. Entonces, este vector expresado solamente en las componentes 9 menos 5, 2, hago U. U tiene componentes 1, 2, 3. Entonces voy a hacer U por ese 9 menos 5, 2. O sea, 1, 2, 3, que multiplica en forma escalar al 9 menos 5, 2. ¿Cómo se resuelve el producto escalar? 1 por 9, 9. 2 por menos 5, menos 10. Y 3 por 2, 6. ¿Y esto cuánto me da? ¿Me entiende? Hacer el producto, Profe, hacer el producto escalar me da lo mismo que haga directamente el determinante. Señora. en el segundo término, donde multiplica 3 por 1, menos 2 sería donde está el segundo término, donde dice el determinante. ¿Usted está hablando Donde de dice este? 2. Claro, sí, el primero que hizo. Acá. Sí, ¿no quedaría 3 más 2? Sería 2 por 3 más 2. Usted está hablando de este 2. Ajá, sí, Tapo, fila y columna. Acá se hace sí. contra diagonal menos diagonal. Ah, bien, bien. Siempre el del medio es al revés. Menos 2, menos 3. Ok, Si vos aplicás gracias. Sarrus, algunos están acostumbrados a usar Sarrus, ¿no es cierto? O sea, si es que alguien aplica Sarrus, lo que hace es repetir primera fila, 1, 2, 3, y la segunda fila, 3, 5 y menos 1. Y dice, el producto de las diagonales menos el producto de las contradiagonales. Entonces vos haces, por ejemplo, 1 por 5 por 1, sí. 3 por 4 por 3, 3 por 4, 12, 12 por 3, 36. Y 2 por 2, 4, por menos 1, menos 4. Esto le restan las contradiagonales. 3 por 5, 15, por 2, 30. Menos 4. ¿Por qué? Porque 4 por 1 por 1, por este menos. Y 2 por 3, 6. Entonces dice 41 menos 4, 37. Y acá hace 30 y 6 menos 4, 32. Entonces 37 menos 32 me da 5 unidades. Entonces, para no estar haciendo esto de repetir diagonal o diagonal, de la misma forma que tomamos I y hacemos diagonal menos contra diagonal, tomamos K, hacemos diagonal menos contra diagonal, J se hace como contra diagonal menos diagonal para que coincida con lo del Sarrus. ¿Estamos? Entonces, el producto mixto no lleva ningún inconveniente a la hora de resolver un determinante de 3 por 3 por el método que ustedes sepan. Ustedes
quieren aplicar la regla de Sarro, la aplican. Si quieren aplicar esto, resolverlo con los elementos de una línea, de la primera línea lo hacen, eligiendo cada elemento y multiplicándolo por, tapando fila y columna por diagonal menos contra diagonal. El asunto es que el resultado va a ser el mismo. En el cálculo no va a haber ninguna diferencia en el resultado, ¿no? Nosotros a eso le llamamos producto mixto. Mañana, porque ahora nos queda un minuto nada más, vamos a interpretar geométricamente el producto mixto. El producto escalar tenía una interpretación que era poder proyectar un vector sobre la dirección de otro vector. El producto vectorial vimos hoy que se podía calcular el área o la superficie del paralelogramo formado por los dos vectores, y el producto mixto nos va a permitir calcular un volumen. Uno se tiene que acordar: producto escalar una longitud, que es una proyección; producto vectorial una superficie; y producto mixto un volumen. Entonces tenemos las tres dimensiones: longitud, superficie y volumen. Mañana vamos a ver esto del volumen, cómo interpretamos el producto mixto. Y además cómo esto nos va a servir para otras aplicaciones importantes, no solamente en la física,